Si uno piensa en el gobierno, a menudo se imagina grandes discursos, leyes, cosas así, ¿no? Pero la realidad del día a día es mucho menos glamurosa. Se parece más a un diario oficial, un documento inmenso, el registro federal, que a primera vista parece, bueno, increíblemente aburrido. Pero si miras de cerca, es un tesoro. Revela las decisiones que afectan a todo, desde nuestra seguridad hasta la política global. Hoy vamos a hacer un análisis a fondo de una edición concreta, el volumen 90, número 224, del lunes 24 de noviembre de 2025. Y nuestra misión es encontrar las historias más significativas, las más sorprendentes, que se esconden en esa jerga burocrática. Y hay unas cuantas. Desde luego que las hay. Este documento es una foto, una instantánea fascinante de la maquinaria del Estado funcionando a pleno rendimiento. Es un solo día, pero ahí conviven la respuesta a una emergencia de vida o muerte con la modernización de términos que parecen de museo. Es el sistema nervioso de la administración, pero puesto sobre el papel. Pues si te parece, empecemos por lo más impactante, lo que te hiela la sangre. Una directiva de aeronavegabilidad de emergencia de la FAA, la Administración Federal de Aviación. El motivo es tremendo, sí. Un incidente en el que el motor izquierdo, con todo, el pilón que lo sujeta, todo, se desprendió de un Boeing MD-11. Justo en el despegue. Durante el despegue. Es una pesadilla. Totalmente. Y la respuesta de la FAA, que es esta directiva, la AD 2025-2353, es fulminante. Y lo crucial aquí no es solo que afecte a los modelos MD-11, que son aviones de carga súper comunes, es que la directiva se ha ampliado. Ahora incluye una lista enorme de otros modelos, como los DC-10, en varias de sus configuraciones. Un momento, eso es muy llamativo. Significa que la FAA no cree que fuera un problema de un solo avión, sino que sospecha que hay un fallo de diseño en toda una familia de aeronaves. Esa es la implicación, exactamente. Al ampliar la directiva, la FAA está diciendo que ha identificado lo que llama un estado inseguro. Un estado que podría existir o desarrollarse en otros aviones con un diseño parecido. No es un tornillo mal apretado, es algo fundamental en el diseño del pilón, la estructura que une el motor al ala. Es una medida de una gravedad excepcional. Y la urgencia es total. La directiva prohíbe cualquier vuelo de estos aviones, con efecto inmediato. ¿En tierra? ¿Todos? Todos en tierra hasta que se haga una inspección y se repare lo que haga falta. De hecho, el riesgo era tan alto que se saltaron el periodo habitual de comentarios públicos. Y aquí vemos la regulación en su estado más puro, ¿no? La protección de la vida. La decisión tiene un coste económico brutal. Claro, imagina dejar en tierra una parte de la flota de carga mundial. Pero la ecuación es simple. Ese coste es irrelevante si lo comparas con el riesgo de que otro motor se caiga sobre una ciudad. Es el sistema funcionando como un freno de emergencia. Es increíble esa respuesta tan rápida, de horas, para un avión. Y luego, en el mismo documento, pasamos a otro rincón del gobierno que tarda casi 20 años en darse cuenta de que ya no se usan telegramas. Es que el contraste es maravilloso, ¿verdad? Nos vamos a una norma final de la Guardia Costera. El título ya promete. Enmiendas técnicas, organizativas y de conformidad. Un somnífero, vanos. Total. Pero es pura arqueología burocrática. En una sección sustituyen oficialmente el método de notificación telegrama por correo electrónico y teléfono. Y la propia norma admite, con una candidez asombrosa, que Western Union dejó de ofrecer telegramas en 2006. 20 años después. O sea que hasta hoy, la forma oficial de notificar una emergencia marítima, según el reglamento, era con un telegrama que era literalmente imposible de enviar. Técnicamente, sí. Era un fósil regulatorio. Y junto a eso, pues limpian otras cosas, actualizan enlaces web rotos, corrigen erratas y hasta cambian megahertz por megahertz, MHZ, para cumplir con el libro de estilo. La burocracia tiene sus propias capas geológicas, está claro. Y esta idea de modernizar algo que damos por hecho me lleva a otro punto increíble del servicio postal. Están publicando una norma para aclarar qué significa realmente un matasellos. ¿Ah, sí? Y la conclusión es que no es lo que todos pensamos. No es, y cito, un indicador perfectamente fiable de la fecha en que Correos recibió un envío. Y el por qué es un reflejo de cómo ha cambiado todo. Antes
Tú ibas a la oficina de correos, el funcionario le ponía el sello con la fecha del día y ya está. Ahora, tu carta la recoge un camión, la lleva a un centro de procesamiento gigante y una máquina le estampa el matasellos. Y con ese sistema es muy fácil que la fecha del matasellos sea la del día siguiente al que tú la echaste al buzón. Pero eso tiene unas consecuencias enormes para plazos legales, para pagar impuestos, para presentar documentos. ¿Qué pasa si tienes que demostrar que enviaste algo el día 15 y el matasellos dice 16? Pues que según esta nueva norma, el matasellos solo prueba que el servicio postal tenía tu carta en esa fecha, el día 16, no que fuera el primer día que la tuvo. Es un matiz sutil, pero legalmente es un mundo. Totalmente. Y la propia norma te da la solución si necesitas una prueba irrefutable. No me digas. ¿Sí? Te recomiendan ir a una oficina postal y pedir un matasello manual. Volver al método de toda la vida. Exacto. La tecnología avanza para procesar millones de cartas, pero para la prueba legal a veces el método antiguo, el verificado cara a cara, sigue siendo el más seguro. Hablando de tecnología y de reglas que cambian el mundo, hay una decisión aquí del Departamento de Energía que parece una simple nota administrativa. Pero no lo es. Para nada. Tiene unas implicaciones geopolíticas inmensas. Efectivamente, se trata de una norma final que añade a Filipinas y a Singapur a una lista muy especial, la de destinos generalmente autorizados para exportar tecnología y asistencia nuclear controlada desde Estados Unidos. Vale, pero la pregunta del millón es, ¿por qué Filipinas y Singapur? ¿Y por qué justo ahora? Aquí es donde hay que leer entre líneas, porque la norma no lo dice de forma explícita, solo cita una decisión del secretario de Energía. Pero si miramos el mapa, ambos países son actores clave en el sudeste asiático, Una región de enorme tensión estratégica. especialmente en el mar de China Meridional. Fortalecer los lazos energéticos y tecnológicos con ellos, en un área tan sensible como la nuclear, es una jugada geopolítica muy clara. O sea que esto es tanto política exterior como política energética. No va solo de vender reactores. Exactamente. Va de crear alianzas, dependencias estratégicas. Y hay otro factor, el económico. Son economías en pleno crecimiento, con una demanda de energía brutal. La energía nuclear es una alternativa potente y limpia a los combustibles fósiles para ellos. Al autorizar estas exportaciones, Estados Unidos se posiciona como un socio preferente para su futuro. Es una partida de ajedrez a largo plazo. Y para que decisiones así se tomen, hay toda una maquinaria interna. Y parte de esa maquinaria es, o debería ser, la transparencia. Lo que nos lleva a esta propuesta sobre la ley FOIA. La Ley de Libertad de Información. Eso es, la herramienta que permite a cualquiera pedir documentos al gobierno federal para saber qué está haciendo. Es una pieza clave. Y esta propuesta de la Junta de Seguridad de las Instalaciones Nucleares de Defensa busca actualizar sus propias reglas. Y los cambios son importantes. Por ejemplo, proponen algo que parece de sentido común, ¿no? Si la agencia no cumple los plazos para responder a una solicitud, no podrá cobrarle al solicitante las tasas de búsqueda o de copia. Eso parece un cambio muy a favor del ciudadano. Es una forma de admitir que el sistema es demasiado lento y opaco. Es como mínimo un reconocimiento de que puede y debe ser más ágil. Lo de no cobrar si se retrasan es un incentivo económico muy potente para que las agencias se tomen los plazos en serio. Pone la carga sobre la burocracia, no sobre el solicitante. Y proponen cosas tan básicas como permitir las solicitudes por correo electrónico, no solo por correo postal, y amplían el plazo para apelar de 30 a 90 días. Y hablando de burocracias complejas con un impacto directo en la vida de la gente, nos topamos con esta norma final del Departamento de Salud. Es un monstruo de documento, pero trata sobre algo muy concreto: cómo se paga la diálisis renal en Estados Unidos. Un tema muy denso, sí, pero con decisiones que afectan a cientos de miles de pacientes. Podemos destilarlo en 3 puntos clave. El primero, un aumento de la tarifa base que se paga por cada tratamiento de diálisis. Subirá para 2026 de unos $273 a casi 282. Un ajuste económico. Pero lo que más llama la atención es lo que se elimina. A partir de 2027 desaparecen 3 medidas de calidad que las clínicas tenían que reportar. Sí. Una era sobre el compromiso del centro con la equidad en salud y otras 2 sobre la detección de determinantes sociales de la salud. Y aquí es donde el tema se pone delicado. A primera vista, claro, eliminar medidas sobre equidad suena mal. Es fundamental entender la justificación oficial que da el documento para no sacar conclusiones precipitadas. Adelante. ¿Cuál es esa justificación? Pues la norma argumenta una razón puramente pragmática.
Sostiene que la carga administrativa y el coste de recopilar estos datos, que a menudo implican procesos manuales, entrevistas, formación, superan el beneficio que aportan dentro de este programa de incentivos específico. No dicen que la equidad no sea importante, dicen que estas medidas concretas, tal y como estaban diseñadas, no eran una forma eficiente de incentivar la calidad clínica y eran muy costosas para las clínicas. Entiendo. O sea que el argumento es de eficiencia. Buscan medidas con una relación coste-beneficio más clara en términos de resultados de salud directos. Como las tasas de infección o de hospitalización, por ejemplo. Es un enfoque más centrado en la clínica que en lo social, al menos para este programa de pagos. Esa es la lógica que presentan. Y se complementa con la otra gran decisión. Se pone fin a un programa experimental, el modelo ETC. Y aquí la razón es aún más directa. Se hizo una evaluación y los resultados fueron claros. El programa no consiguió sus objetivos. No aumentaron ni la diálisis en casa ni los trasplantes. Pero, en cambio, sí aumentó el gasto neto de Medicare. Es un ejemplo clarísimo de cómo el gobierno evalúa sus propios programas y decide cortar por lo sano con los que no funcionan. Exacto. Es la administración intentando ser, administrativa. Si un experimento no funciona y además cuesta más dinero, se termina. El cuadro general es el de un sistema que intenta simplificar y centrarse en lo que puede medir de forma más efectiva y con menor coste burocrático. Vale, hemos ido de lo macro a lo micro. Para terminar de pintar el cuadro completo, vamos con una ráfaga de otros avisos que aparecen en el registro de hoy, solo para que se vea la diversidad. Vamos allá. Empezamos con un documento presidencial que extiende formalmente la emergencia nacional declarada con respecto a Nicaragua, ¿Una herramienta de política exterior? para mantener la capacidad de imponer sanciones y ejercer presión, ¿correcto? Luego, en comercio internacional, hay un aviso que parece menor, pero es crucial para ciertas industrias. ¿Ah, sí? Una corrección a los derechos antidumping sobre las tuberías de acero soldadas que vienen de la República de Turquía. Un ajuste para proteger la industria local. Después, medio ambiente. Un aviso del Servicio de Pesca y Vida Silvestre. Están evaluando un permiso para la captura incidental de especies protegidas en la zona de Osiaro Dunes, en California. El eterno equilibrio entre el uso recreativo de un espacio y la protección de su fauna. Exacto. Y por último, salud pública. La FDA, la Agencia del Medicamento, anuncia un taller público. Quieren debatir cómo mejorar el acceso a la epinefrina para reducir las muertes por anafilaxia. Una cuestión de vida o muerte para muchísima gente. Y ahí está, en 24 horas. Política exterior, comercio, medio ambiente y salud pública, todo en el mismo documento. Es alucinante. Seguridad aérea, de emergencia, diplomacia nuclear, el significado de un matasellos y el cálculo de los pagos de la diálisis. Todo gestionado en paralelo, en un solo día de trabajo. Y esa es la gran conclusión. Aunque el lenguaje es técnico y el formato es denso hasta decir basta, el registro federal es una herramienta increíble para entender cómo las grandes políticas se traducen en acciones concretas, con consecuencias en el mundo real. Es el sistema operativo de un país, hecho visible para quien se tome el tiempo de mirar. Y esto nos deja con una pregunta final, ¿no? Si un solo día de burocracia contiene toda esta densidad, ¿cuántas otras reglas y mecanismos invisibles dan forma a nuestro mundo sin que nos demos cuenta? Y si algo que dábamos por sentado, como el significado de un matasellos, puede cambiar de la noche a la mañana por un avance tecnológico, ¿qué otras suposiciones que tenemos sobre cómo funcionan las cosas están a punto de quedar obsoletas?